Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 437, Julia Helena. El príncipe no ocultó su desprecio por la duquesa. Haga lo que haga, no será tan vergonzoso como tener el anillo del sello de la corte en su mano. Alfonso hizo un gesto hacia el pasillo central. Un gesto hacia la espalda de Rubina, como si ella no existiera. Y ahora en este espacio-tiempo Rubina era como un fantasma. Desde el principio, los dos caballeros de la guardia que se habían apartado de la avenida central para escoltar a Rubina, así como el sargento de la guardia y los 10 guardias que inicialmente bloquearon el paso del carruaje, se apartaron rápidamente a ambos lados como el mar rojo abriéndose ante la mano de Moisés, abriendo el camino. Alfonso agarró la puerta de su carruaje y subió al estribo. No te exaltes tanto, Rubina. El color es suficiente con el pelo y la gema del anillo del sello. No es necesario que tu cara también esté roja. Príncipe Alfonso, ¿cómo te atreves? Pero Alfonso no escuchaba. Ya llevaba mucho tiempo dentro. La pesada puerta de roble del carruaje se cerró ruidosamente. Vamos. El cochero del príncipe también azotó a los 4 caballos sin mirar atrás. Arre. Id 2. 4 caballos blancos como la nieve levantaron sus patas delanteras en el aire y comenzaron a galopar furiosamente. El carruaje de 4 caballos del príncipe, que llevaba a la verdadera princesa, avanzó alegremente, dejando atrás a la duquesa que temblaba. 30 minutos antes. Isabella, que se enfrentaba a la misma prueba, no tenía un príncipe que la salvara. Por lo tanto, la condesa Contarini no puede entrar. ¡Qué tontería! Justo cuando Isabella estaba a punto de destrozar literalmente al sargento de la guardia, Octavio la detuvo. Ah, sí. Tenía una expresión muy generosa y complaciente. Es deber de un noble obedecer las leyes del Palacio Real. Por supuesto que hay que seguirlo. Isabella miró a su marido con los ojos a punto de salirse. Oye, tú. Octavio se puso serio. Esposa, ¿está diciendo que va a ser desleal a su majestad el rey? Agitar la carta de lealtad a su majestad el rey en el Palacio Real era una fórmula infalible. Incluso Isabella se quedó sin palabras por un momento y eligió sus palabras. Aprovechando la oportunidad, Octavio le propuso a Isabella con un gesto de buena voluntad. ¿Usará el carruaje, esposa? Aunque el Palacio Real está lejos de aquí, yo puedo ir a pie, pero usted necesita una forma de volver a casa, ¿no? Si alguien hubiera visto solo esta frase, habría dicho que era un marido devoto por el tono y la expresión. Octavio saltó rápidamente del carruaje antes de que Isabella soltara un rugido. Sus pasos eran ligeros y ágiles, como una pulga que abandona a su huésped. Entonces me voy. Cuando el conde Octavio Contarini bajó del carruaje, el sargento de la guardia y los guardias, que ya no tenían obstáculos, rodearon el carruaje de la familia Contarini. Exigimos que dé la vuelta aquí, gire la cabeza y salga ahora mismo. Isabella intentó replicar. ¿Con qué autoridad ustedes? Sin embargo, el sirviente de la familia Contarini, para ser exactos, una persona prestada de la familia Bartolini, reaccionó fielmente a la orden del sargento de la guardia. Vamos, muchacho. Vamos. Cuando el carruaje se movió, Isabella, desconcertada, le ordenó a su cochero. Detén el carruaje. Pero el cochero de Isabella actuó como si no escuchara su voz. El cochero tiró de las riendas del carruaje de 2 caballos hacia la derecha y giró el carruaje. ¡Ay! Mientras Isabella aún se agarraba al marco de la ventana y asomaba la cabeza por el carruaje, el cochero azotó rápidamente. ¡Arre! ¡Id 2! ¡Ah! El carruaje de la familia Contarini comenzó a correr a una velocidad tremenda, a pesar de que Isabella tenía la cintura fuera. Poco después se dirigía en la dirección opuesta a la que iría el carruaje del príncipe. Pam pa bam, pa bea 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 bam. Una fanfarria real de 7 tiempos sonó, de acuerdo con el orden de precedencia del príncipe Alfonso. Su Alteza el príncipe Alfonso, condesa Ariadne de Mare, ha llegado. El anuncio del funcionario del Palacio Real, que anunciaba la entrada del príncipe, siguió. Gracias al abrumador volumen de la fanfarria,
los nobles que asistían al baile se callaron automáticamente, pero eso no impidió que pronto comenzaran a susurrar en pequeños grupos. Parece que el príncipe Alfonso está realmente enamorado de la condesa de Mare. No le importa en absoluto que el cardenal de Mare esté en la ruina. ¡Oh, qué romántico! Condesa, si su hijo se casara así, ¿lo permitiría? Eso no. Hubo muchos comentarios sobre el comportamiento del príncipe Alfonso, quien expresaba públicamente su afecto por Ariadne incluso después de la caída del cardenal. Algunos incluso miraban más allá del romance del día. ¿Tendrá algún plan para la sucesión? Es un matrimonio morganático de libro de texto, así que los hijos del príncipe solo llegarían a ser condes. No hay forma de que tenga un plan. Objetivamente, no hay nada que hacer. Normalmente cuando un hombre se encapricha, no piensa en las consecuencias. Pero incluso si el príncipe lo impone y se casa, se arrepentirá sin duda cuando recupere la cordura después de los 40. Los que estaban mejor informados susurraban entre sí con el rostro sombrío. Eran pocos y cercanos al señor del Pianosa y a la duquesa Rubina. Hoy. Estará bien. Ignorando las palabras de su majestad. Lo sabe y lo hace. Estos susurros cesaron con la llegada del hombre que los aficionados a los chismes amaban. Oh, miren, es el duque César. César, que no recibía la fanfarria real por su orden de precedencia, entró en la sala de fiestas con su habitual estilo despreocupado. Aunque estaba completamente vestido, tenía un aspecto decadente como si le faltara un tornillo. Los pasos de César eran tan rápidos que el funcionario del palacio lo anunció un momento tarde. Su excelencia el duque César de Carlo de la propiedad de Pisano ha llegado. Así, junto a César, que apareció entre murmullos, no había nadie. Parece que el duque César vino sin pareja. Antes cambiaba de mujer cada 2 por 3, pero es increíble lo que se llega a ver en la vida. El conde César del pasado, que socializaba y charlaba con una mujer tras otra como una mariposa revoloteando en un jardín de flores, ya no existía. Últimamente ha estado acompañando a la duquesa Rubina como un hijo devoto. Siempre era el duque César quien traía a una mujer que no estaba a la altura de su estatus, pero hoy el príncipe Alfonso ha asumido ese papel. Ja ja ja. Parece que siempre hay un problema en la familia. Uno madura y el otro causa problemas. El duque César de Pisano, después de regresar a la capital tras su reclusión en su propiedad, rara vez asistía a eventos sociales, y si lo hacía, se sentaba malhumorado en un sofá en un rincón con cara de pocos amigos y se iba. Hoy también encontró un banco en un rincón y se sentó. Probablemente solo saludaría y se iría cuando entraran León III y la duquesa Rubina. Afortunadamente para César, León III y la duquesa Rubina entraron pronto al baile. Después de que sonara la fanfarria real de 21 tiempos del rey y de la larga llamada de títulos del funcionario de la corte. Su Majestad León III, el monarca legítimo otorgado por los dioses, gobernante de la península etrusca y sus islas adyacentes, defensor de la fe y sol del reino etrusco, ha llegado. La gente en el salón de baile se puso de pie al unísono para rendir homenaje al rey. Los hombres se arrodillaron sobre una rodilla y la otra en el suelo, y las mujeres se inclinaron sobre ambas rodillas para mostrar respeto. La vista de más de 1000 personas inclinando la cabeza al mismo tiempo era espectacular. León III miró a su alrededor con una leve sonrisa en los labios. Era una vista abrumadora, pero uno se acostumbra a ella si la recibe todos los días. Condado de Manfredi. Condado de Morosini. El rey echó un vistazo para ver quién había venido y quién no. Entre los que rindieron homenaje al rey estaban el heredero del rey, el joven príncipe y su hermosa pareja. León III frunció el ceño tan pronto como los vio. La duquesa Rubina lucía impecable y con una sonrisa perfecta. No había pasado ni una hora desde el incidente con el príncipe Alfonso, pero su compostura era de 10. Solo el duque César se dio cuenta de que la duquesa estaba de mal humor, también se había puesto la máscara. Ella sonrió como una pintura junto a León III. Así es como se mantiene el poder como amante a largo plazo. Y la razón por la que la duquesa Rubina podía sonreír así no era simplemente por paciencia o para complacer a León III. Ella sabía algo que el príncipe Alfonso no sabía. Pronto entrará. Cuando ella aparezca no le gustará ver a otra mujer junto al príncipe, que debería ser su pareja. Si ella expresara quejas como que el príncipe es grosero,
León III se enfurecería con el príncipe Alfonso por ignorar su consejo de venir solo y asistir al baile con la condesa Ariadne de Mare como pareja. Rubina solo tendría que derramar algunas lágrimas diciendo que hizo todo lo posible para detener al príncipe. Esto era una jugada maestra. Efectivamente, de repente sonó una fanfarria de 9 tiempos. Bam bea bam, bea bea bam, pa bam bam. Esta es la música de entrada cuando llega un dignatario extranjero. La noticia de que un dignatario extranjero venía era una sorpresa para todos, por lo que los nobles miraron a su alrededor buscando a alguien que supiera el motivo. En ese momento, las únicas personas con expresiones serenas en la sala eran León III, la duquesa Rubina y sus sirvientes, incluido el señor del Pianosa. Pronto el anuncio del oficial de la corte siguió. Entra la princesa Julia Elena del marquesado de Manchique. Una joven de baja estatura y rostro redondo entró suavemente en el salón de banquetes. Julia Elena era llamativa. Como era de un país del sur, su piel color oliva y su cabello castaño oscuro eran exóticos, y sus ojos mezclados de verde y marrón eran como los de un gato de buena raza. Incapaz de soportar el viento frío que bajaba de las montañas de Prinoyac, llevaba un abrigo de piel de Marta incluso en el interior. Escoltada por su sirviente, se dirigió directamente hacia León III. Luego hizo una reverencia perfecta en señal de respeto. Oh sol del reino etrusco, Julia Elena Paleologina Sinadena transmite los buenos deseos del marquesado de Manchique. La joven princesa, casi una niña, saludó al rey en un etrusco impecable sin acento. Todos los nobles de San Carlo presentes contuvieron la respiración y observaron a la nueva figura. Alguien murmuró: «¡Guau!». Este era el evento que la duquesa Rubina había estado esperando.